ganaderas. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kiren, María, cómo están? Bien, Buenas Luis, noches. ¿cómo estás? Pues muy bien, pues ahora con este discurso que dio ayer el presidente Peña Nieto, en el que hace un llamado al voto razonado. Es de estas veces en las que el presidente pues opina sobre los temas electorales y bueno, pues si quieren podemos pasar a ver el clip que traemos La bonita preparado. declaración, sí. Y que yo deseo que hacia adelante al país le vaya mucho mejor de lo que ha sido en esta administración. Que las bases que se han sentado, los cimientos que se han colocado, le permitan al país seguir progresando y creciendo. Que no se reviertan, que no cambien. Oye, Luis, un presidente debe decir, ojalá le vaya mejor que como le ha ido con esta administración. No, espérate. Yo tengo que decir que venía camino para acá y encontré un tuit de nuestro querido compañero Risco que decía algo así como, si uno razona su voto, no vota por el PRI. Sí, bueno, más adelante hay otro clip ahí donde el presidente justamente hace este llamado a ponderar lo que se ha logrado, a evaluar positivamente las reformas, el desempeño de su sexenio. Y cuando escuché esto, lo que recordé es lo que hemos analizado muchas veces en esta mesa. Todo este discurso de las reformas nunca estuvo dirigido a la gente, a explicarle exactamente cómo y de qué manera iba a ser mejor su vida a partir de que las reformas se aprobaran y se implementaran. Fue un discurso siempre muy técnico. Muy intangible, ¿no? Y elitista hasta cierto punto también. Por eso, y era importante que este gobierno, si eso era la base de su narrativa y el centro de su comunicación, lo hiciera bien. Y todos estos años se dejaron pasar sin tener ese esfuerzo comunicativo, discursivo, y ahora que ya estamos, pues ahora sí que a la hora de la verdad, a la hora en la que esta elección se vuelve también en cierta medida un referéndum sobre esas reformas, pues vemos que el candidato puntero es justamente el que está prometiendo echarlas abajo. Y eso obedece a todo lo que no se hizo estos años para explicarlas y para decir, convencer a la gente. ¿Por qué dices elitista? ¿Por la, digamos, la complejidad de los temas? Por la forma en la que se presentaban. Recordemos que el Pacto por México pues era algo bastante popular, ¿no? Los partidos políticos, los líderes del Congreso, muy autocelebratorio, decían qué bueno que nos pusimos de acuerdo al fin los partidos y los políticos para aprobar estas reformas, pero no se bajaba ese discurso al ciudadano, a la gente, y cuando se hizo, como en el caso de la reforma energética, pues con promesas que después no se pudieron sostener, como bajar el precio de las gasolinas o de la electricidad. ¿Por qué no escuchamos otro de los insertos del presidente Enrique? Sí, muy bien. Y hay que imponer la razón para realmente darnos cuenta si estamos hoy mejor que antes, si ha habido progreso, si ha habido cambios en nuestros entornos. ¿Qué opinas de una declaración así, Luis? Que tiene razón, pero no, la gente no está votando así, y sabemos que en las elecciones la gente vota pues más por sentimiento, por una suma de estímulos y de percepciones sobre la realidad del país, y justamente también son confrontaciones de historias, de narrativas sobre cómo va el país, y la narrativa de las reformas no prosperó, no fue algo que realmente la gente o grupos más amplios de la sociedad se organizaran para defender estas reformas, salvo la reforma educativa, que me parece que esa sí contó con más respaldo de ciertos sectores preocupados por la mejora en la calidad de la educación. Las otras reformas, sus voceros siempre fueron empresarios, siempre fueron pues élites económicas y políticas, que por eso no generaron este consenso y este respaldo que hoy sí sería necesario para que hubiera voces diversas que dijeran estas reformas están bien y se tienen que mantener, ¿no? Más Pero allá de la las razón élites. en una elección tan visceral, ¿no? Y que un voto de castigo para el gobierno, y en una elección que muchos han calificado, y me parece atinado, de protesta. Este va a ser también una elección de protesta contra el desempeño del gobierno de estos años. ¿Oímos más? Sí, vamos. Y yo espero y apelo que en esa definición los mexicanos razonen su voto. Pues justo Qué eso. insistencia, ¿no? Razón, pues Pero es que si lo que uno está razona el haciendo voto, está pues apelando a la en razón. efecto no vota por el PRI, ¿no?
pues sí, haciendo todos estos análisis que llevamos años con muchas ONGs diciendo, a ver, la situación en seguridad ha empeorado, las estadísticas aquí están, la situación económica, pero el la poder corrupción, pero la adquisitivo, gasolina, inflación. Entonces, estos llamados al voto razonado, pues digo, en principio están bien, pero tal vez no es el mejor mensajero el presidente ahorita para apelar a este tipo de voto Sí, el ponderado. enojo es una emoción, ¿no? Es justo lo contrario es irracional. ¿Qué tipo de discurso tendría que dar un presidente con unos números de aceptación tan bajos frente a un proceso electoral? Bueno, ahorita ya es un poco tarde, digamos, por lo que te digo, ¿no? No, Que para, las no para ganar narrativas- nada, sino para no salir más embarrado. Tendría que llamar al voto y ya, ¿no? Tendría que llamar al voto libre. Yo creo que como jefe de Estado punto su final. función se debería hacer esa, llamar a un voto libre, informado y que la gente decida libremente. Y aquí sí está caminando en el filo, ¿no? De él, que es, digo, se puede discutir si está bien o está mal, pero está caminando en el filo de, por favor, de la inducción, ¿no, ponderen señor? bien Que es este un voto gobierno, razonado según usted. defiendo mis políticas públicas y mis reformas, algo que algunos le criticaban mucho, que no había salido con suficiente vehemencia y fuerza a defender las reformas, pero cuando el candidato del partido en el gobierno tampoco ha hecho mucho por defender esas reformas, porque las encuestas te van diciendo que no gozan de elevada Sí, popularidad. mi debe de estar diciéndole, Por no me favor, ayudes, señor. compadre, por favor. Es un acto de equilibrio bastante difícil el que trae ahorita el presidente. Y bueno, como les digo, el voto razonado, el voto informado, el voto libre, voto informado está muy bien. Voto razonado con estos argumentos que son lógicos, argumentos racionales, En la raya. no conectan con la emoción imperante que es enojo y lo que siempre hemos dicho aquí en la mesa de los discursos del presidente. No hacen ese esfuerzo por entender y conectar con esa emoción primaria que estamos viendo de indignación, por decirlo menos. Pero de verdad, Kilian, López Obrador y Anaya han de estar felices Sí, con claro. esa declaración del presidente. Si de razón en su voto. Querrían Listo, algo más ¿ves? directo, ¿no? Por favor, voten por mí. ¡Pac! 2 puntos abajo. Pues sí. ¿Qué hacemos? ¿Vemos un último inserto y lo analizamos Sí, de volada? Sí, rápido, si quieren, vemos. Pero no es eso lo que hay que decir. Lo que hay que decir es menos víscera y más razón. Porque la decisión, más razón, hay que pensar con la cabeza. Pues sí, o sea, Menos víscera y más insistiendo sobre el argumento. Está bien, digo, está en su papel de líder político, no necesariamente va a resonar el mensaje con este ambiente que tenemos de voto de protesta. Oye, Luis, a ver, de volada, la declaración de Lorenzo Córdoba. Pues ¿Qué tomó te pareció? riesgo, pues sí tomó riesgo, ¿no? Creo que no usó un fraseo, parece que es una declaración así a bote pronto, no usó un fraseo cuidadoso. ¿Lo agarraron en curva, te parece? No, pero como que la improvisó, como que ahora sí que se pasó de espontáneo. Y lo plantea mal, ¿no? Lo plantea como estamos preparados para el peor escenario y además se toma como que el árbitro está... No pasa bien de como que está preparándose para cualquier escenario, que eso es lo que debió haber dicho. Cualquiera de los escenarios lo estamos analizando, contemplando y estamos listos y sabemos qué hacer. Sí, aunque Sino que él entendemos que habló- cuando habla del peor escenario es un escenario reñido donde va a haber división, donde va a haber conflicto, pero ciertamente el fraseo... Pero que ¿cuál además es el ahorita único? no está pero ¿cuál planteado es el con único? claridad, ¿no? Pero ¿cuál es el único escenario en el que habría división, conflicto, etcétera, No. etcétera? O sea, Creo que casi en cualquier Que escenario pierde va a haber López conflicto, Obrador pero por si, poco margen. pero si los puntos están muy cerrados, ya sabemos No, lo que pero- pasó. Bueno, Pero lo lamento que dijo- interrumpirlos, pero A ver. tenemos que ir a un Pero corte, María, señores. qué No, rico. pues nos echas a Nos andar y vemos luego el nos próximo Sale más. jueves, Nos Luis, echamos un gracias. café luego, Luis. Vamos a una pausa, ni modo, regrese, ya volvemos aquí a